Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Gina González del Ministerio Caminemos con Jesús. Jesucristo es el Señor, bajo la sombrilla de la Iglesia Pentecostal, Camino de Santidad, nuestros pastores Sisto y Araceli Almontes. Y en este segundo día de 7 días en su presencia, para la gloria y honra del Señor, en esta mañana con Jesús, quiero hablarte de José. Y cuando hablamos de José, sabemos que tenemos muchos capítulos en la Biblia que habla de José. Y yo voy a resumir, obvio, por cuestión de tiempo. Pero José aparece por primera vez en Génesis 30, en el versículo 21. Leo para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde declara la Biblia: después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dina. En el 22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Entonces aquí vemos a José en el capítulo 30. Gloria a Dios, aleluya. Luego están los asuntos de Jacob con Labán, los asuntos de Jacob con Esaú, los asuntos, ¿verdad? La reconciliación entre los hermanos, la deshonra de Dina. Dios bendice a Jacob en Betel, descendientes de Saúl. Y luego en el capítulo 37 del libro de Génesis aparece entonces José es vendido por sus hermanos. Y todos nosotros sabemos esta historia. Yo voy a leer un poquito, unos cuantos versículos, y de ahí vamos a empezar a meditar en lo que es la restauración. Ayer hablamos de la restauración de Manasés, hoy vamos a hablar de la restauración de José y al mismo tiempo hablamos de la restauración de cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Dice: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y nosotros sabemos que luego de aquí voy a parafrasear y si el Señor me permite voy a leer si acaso uno que otro versículo de los siguientes capítulos. Gloria a Dios, aleluya. Después de aquí nosotros sabemos que sus hermanos lo metieron a la cisterna, sus hermanos lo vendieron, rasgaron la túnica, ellos le pusieron sangre de un animal, después le dijeron a su papá que una bestia lo había despedazado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, José llega a casa de Potifar. Gloria a Dios, aleluya. Y de aquí vamos entonces, no en el capítulo 38, que tiene que ver con Judá y Tamar. En el capítulo 39. Aquí llega José y voy a leer los primeros dos versículos del capítulo 39. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Nosotros ya hemos repasado lo que pasó en los capítulos anteriores. Su papá lo amaba, tenían una buena relación él y su papá. Él tuvo un sueño, él cuenta el sueño, ni aún su papá puede decirle a él lo que significaba el sueño. Al contrario, dice que su papá los reprendió. ¿Por qué? Porque Dios le estaba mostrando a José el plan que tenía. Y entonces, mientras Dios le mostraba el plan, José hablaba de esto. Dice que José tenía como 17 años en ese momento que empieza, ¿verdad?, todo este proceso. Un niño de 17 años, como hablamos ayer, Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey. José tenía 17. ¿Qué estábamos haciendo tú y yo a esa edad? Las cosas han cambiado. José estaba al servicio de su papá. Dice que José le responde a su papá: heme aquí. Y entonces su papá lo envía a ver qué están haciendo sus hermanos. Sus hermanos que lo aborrecían. Lo aborrecían porque él era el favorito de su papá. Lo aborrecían porque su papá mostraba un favoritismo hacia él. Gloria a Dios, aleluya. Pero vemos entonces que José tiene una transición. Una transición de estar muy cómodo en su casa a estar entonces en una cisterna y luego probablemente fue atado, fue despojado de su ropa y fue entonces transicionado a ser un esclavo. Pero cuando José estuvo en esta posición de esclavo, dice la palabra que Jehová estaba con José.
Yo he pasado por muchas situaciones difíciles en mi vida. Y en medio de esas situaciones, con sinceridad, yo digo, pero es que yo no veo a Dios aquí. ¿Sabes? Me enfocaba tanto en el problema y tanto en la situación que yo no veía a Dios en ningún lado. Yo decía, ¿qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo estoy pagando? Es una palabra muy famosa allá en mi país. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Dios mío, pero ¿y qué? ¿Hasta las cuantas es que yo tengo que pagar? Como que yo le había hecho tanto mal que tenía de alguna manera que pagar lo que yo había hecho. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me imagino que a José en esta situación, como un día estoy tranquilo en mi casa, estoy vistiendo bien, estoy comiendo bien, y de momento me encuentro en esta situación. Ahora yo soy un esclavo, ahora yo tengo que hacer lo que este hombre me diga. Si yo trato de escaparme, esta gente me van a matar. Y diferentes cosas pasaban, podían estar pasando por su mente, ¿verdad? La Biblia no lo registra así, pero nosotros, ¿verdad? Si estuviésemos en esa posición, sabemos que estaríamos maquinando pudiéramos hasta maquinar hasta cómo escaparnos. Pero Dios estaba con José. Y cuando Dios está contigo en medio de una situación, tú no estás maquinando. Tú puedes llegar al pensamiento de qué yo puedo hacer para salir de esta situación. Pero Dios, al Dios poner su mano sobre nosotros, todo cambia, todo cambia. Hay personas que en medio de su situación, tú puedes llegar y conversar con ellos y decir, pero ¿por qué tú estás aquí y esto? Y muchas veces la persona que llega de afuera no entiende lo que el que está adentro está viviendo. No entiende. Una vez yo tuve un diagnóstico de cáncer y la gente me decía, no aceptes eso, ¿por qué tú sigues yendo al médico? No vayas más al médico. Y yo le decía, yo estoy en paz, yo tengo que ir al médico, pero yo estoy en paz. La solución no era que yo dejara de ir al médico, la solución era que yo enfrentara ese diagnóstico de la mano de Dios. Y la gente que estaba alrededor mío no lo entendía. No lo entendía. Yo no entiendo por qué tú estás tan tranquila. Yo no entiendo por qué tú sigues yendo al médico para que te sigan haciendo biopsias y para que sigas haciendo. Hermano, cuando usted no puede tener miedo, porque Dios es más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier médico, que cualquier situación que tú y yo podamos estar enfrentando. Y José estaba enfrentando una situación terrible en su vida. Sus propios hermanos lo vendieron, lo apartaron del amor de su padre, pero del amor de Dios nadie lo pudo apartar. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo meditando. Todo el tiempo meditando. El pastor decía el domingo y ha dicho en otras ocasiones, para la gloria de Dios, que nosotros tenemos que transformar nuestra mente, que nuestra mente no puede conformarse a este siglo, que nosotros tenemos que ser transformados a la mente de Cristo. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. Y José cargaba con una palabra. Y esa palabra había sido un sueño que Dios le había dado. Y ni José sabía la interpretación del sueño y sus papás tampoco sabían la interpretación y sus hermanos mucho menos, porque sus hermanos estaban tan aborrecidos de él que no iban a entender nada. No iban a entender. Entonces José estaba allí en la casa de Potifar. Y allí, cuando Dios está contigo, donde sea que tú estés, donde sea. Y yo te lo digo porque tengo una experiencia de vida
para la gloria de Dios. Yo duré 18 años limpiando casa. Para la gloria de Dios lo digo. Y de esos 18 años yo estudié muchísimas cosas, pero mi corazón no estaba puesto en hacer nada de esas cosas. Nada. Yo estudié enfermería, yo estudié belleza, yo estudié muchísimas cosas, pero mi corazón nunca estuvo ahí. Entonces un día, después que me mudo, para eso del 2020, empiezo a estudiar para cuidar niños, porque yo pensé que cuidar niños era igual que en mi país, pero aquí es totalmente distinto, aquí en Estados Unidos es distinto. Entonces empecé a estudiar y empecé de ayudante de maestra, y después de ayudante de maestra me pusieron a ser la maestra, y entonces después de ahí tuve un primer trabajo, después tuve un segundo trabajo y ahora tengo un trabajo mejor. Para la gloria de Dios lo digo, y el Señor fue moviéndome de lugar en lugar, y en este lugar me pagaban este poquito, y en este lugar me pagaban un poquito más, y ahora donde estoy me pagaban otro poquito más, porque yo no andaba detrás de cuánto me iban a pagar, yo andaba detrás de lo que Dios quería hacer conmigo. Cuando tú tienes una relación clara con el Señor, y lo digo para la gloria de Dios, y cuando digo una relación clara, me refiero a que tú todos los días dispones tu corazón a buscarle. Todos los días. Yo lo hago todos los días. Hay veces que fallo, hermano. Yo soy humano. Yo no vengo aquí a decirte que yo soy perfecta. Pero cuando tú sabes que tú has leído, que tú lees la Biblia, que tú has visto la mano de Dios sobre ti, que tú has escuchado testimonios que Dios ha hecho en otras personas, y tú dices, si Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Y mientras tú te empapas y te envuelves más con Dios, más se te pega lo de Dios, más. Tú vives más confiado, y tú sabes que aunque venga la adversidad y aunque se levanten los vientos, Dios está ahí. Y aquí está José, en la casa de Potifar. Y ahí estaba yo, limpiando casa hace 18 años, y ahora estoy en un salón dando clases para la gloria de Dios. Entonces ahí estaba José. Y dice que como Jehová estaba con él, todo lo que José hacía prosperaba. Su amo, Potifar, puso toda su casa en sus manos. Mira, este es el hombre. Este es el hombre. Usted y yo no hemos tenido oportunidades donde tú empiezas trabajando de una cosa y de momento te dicen, tú me puedes llevar este papel allí, y tú dices, claro, ven, yo lo llevo. Tú puedes hacer esto. Mira, tú puedes lavarme este baño. Y cuidado con decir, no, pero es que yo estoy aquí para dar clases, yo no estoy aquí para lavar baño. Mira, hermano, cuando Dios está con usted hace lo que le manden. El siervo de Dios, aunque tenga el título que tenga, siempre está dispuesto a servir. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a ser servido, él vino a servir. Entonces, cuando tú estás rodeado de gente que no le sirven a Dios, el Señor viene y empieza a abrirte puertas. Y hermana, pero una puerta es lavar el baño, una puerta es lavar el baño. Una puerta es atender el teléfono. Ah, pero yo me gradué de tal cosa, pero Dios te puso para que abras la puerta. Pero Dios te puso para que contestes el teléfono. Porque Dios te necesita en esa posición. El Señor te necesita ahí. Y hay veces que nos quejamos, y hay veces que menospreciamos posiciones. Pero aquí el único Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Y está sentado en su trono. Y vino a la tierra y murió por ti y por mí, cuando tú y yo éramos enemigos de él. Tú y yo ni habíamos nacido, y él decidió venir y morir por ti y por mí. Derramar su sangre para que hoy tú y yo fuéramos restaurados a su imagen. Para que fuéramos renovados.
porque tú y yo no tenemos la fuerza, pero Él venció. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, José prosperaba porque Dios estaba con él. José pudo decirle que no a la mujer de Potifar cuando ella lo estaba acosando porque Dios estaba con él. Porque él sabía que hay un Dios en los cielos que le había dado un sueño y lo estaba mirando. Y él estaba ahí, no buscando la manera de escaparse, como muchas veces hacemos tú y yo, que estamos en un proceso y estamos buscando la pronta salida para salir del proceso, sin entender que si no pasamos ese proceso, no veremos gloria. Para tú poder ejercer autoridad, y lo dijimos ayer con Manasés y lo repetimos hoy, para tú poder ejercer autoridad sobre aquello que ha tenido dominio sobre ti por algún momento, tú necesitas un proceso. Tú necesitas pasar el proceso. Tú necesitas madurez. Si una persona te está haciendo la guerra, tú necesitas el proceso. Porque es que esto no se trata de llanero solitario, esto no se trata de quién es más guapo, esto no se trata de que el título que yo tenga, esto no se trata de eso. El evangelio se trata de las buenas nuevas que el Señor vino a traer, de las buenas nuevas que el Señor depositó en nosotros y que nosotros como servidores de Él tenemos que servirle a otros. Entonces, tú pasas el proceso y no es que ya todo está bien, viene otro proceso. Hasta que el Señor te va perfeccionando hasta que alcanzas la medida del varón perfecto por medio de los procesos. Pero Dios no te puede entregar algo para lo cual tú no estás preparado. Entonces, el Señor estaba preparando a José por medio de este tiempo en la casa de Potifar. Cuando José sale corriendo y le deja la ropa ahí a la mujer le inventa su cuento y luego entonces llega Potifar y mete preso a José. Lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan preso. En el capítulo 40 dice que allí estaban, ¿verdad? El copero y estaba también el panadero allí preso con José. Y cuando José estaba preso, aún allí, Dios estaba con él. Aleluya. Es que no importa donde tú estés. Hay días lluviosos, hay días con nieve, hay lugares que hay 6 meses con sol, 6 meses a oscuras y Dios está ahí. No importa donde tú estés. No importa lo que te falte. Dios está ahí. Dios está ahí. Y si Dios está ahí, ¿qué importa lo que falte? Dios está ahí. Aleluya. Entonces José no pudo interpretar sus sueños, pero interpretó el sueño del panadero y del copero. Y entonces José le declara la interpretación del sueño. Pero José hizo su diligencia. Le dijo, mira, cuando te restauren, háblale de mí a Faraón para que me saquen de aquí. Aleluya. Pero no era el tiempo, no era el tiempo de salir de ahí. José tenía que seguir ahí. ¿Verdad? En el capítulo 41, entonces ya ahí es Faraón el que tiene el sueño. Y entonces el copero, no quiero decir algo que no es. Ya entonces él se acuerda de José y le dice a José y le habla a Faraón y le dice, ay, yo conocí a alguien cuando estábamos presos y yo tuve un sueño y aquel tuvo un sueño y así mismo como él dijo que pasó, así mismo sucedió y aquí estoy ahora delante de ti. El otro le cortaron la cabeza. So, yo estoy aquí
y él estaba preso conmigo. Y allá, ¿verdad? Manda Faraón, como le digo, esto está en el capítulo 41 de Génesis. Y allá manda Faraón a buscar a José. Y José declara algo muy hermoso y dice en el capítulo 41 de Génesis, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, ahí vemos a José dándole siempre el primado a Dios. Dios, qué lindo es cuando tú tienes una relación clara con Dios, donde tú vas, donde tú reconoces y vas donde Dios todos los días y tienes a Dios presente en todos tus caminos y tú sabes que todo lo que tú estás viviendo, aunque a ti no te agrade, tú lo estás viviendo con la fe de que Dios te va a sacar de ahí. Así probablemente estaba José, con la fe de que Dios algún día iba a hacer algo por él. Y hoy es el día en que tú puedes volver a poner tu esperanza y tu confianza en Dios. Y tú puedes decir, aunque yo estoy viviendo lo que yo estoy viviendo, yo sé que Dios me va a sacar de aquí. Por eso Job declaró que yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Entonces, cuando tú te ves en diferentes situaciones, en vez de amargarte, en vez de frustrarte, en vez de tirar la toalla, en vez de decir ya yo no aguanto más, en vez de atentar contra tu vida, en vez de tirarte a un lado y dejar que la depresión te agarre y haga contigo lo que quiera, entonces en ese momento es el momento de tú acordarte. Acordémonos, Manasés ayer, cuando leímos, estaba en la cárcel y se acordó de que sus padres clamaban a Dios. Y José había visto probablemente a su papá clamando a Dios y había sido testigo de las cosas que Dios había hecho por su padre y había sido testigo de que Dios le había dado un sueño y de que Dios le había perseverado la vida. Antes de que José llegara al palacio, antes de que José llegara al trono, antes de que él llegara a ser el segundo en Egipto, él tenía que madurar y tenía que vivir el proceso. Y donde quiera que José estuvo, siendo esclavo en la casa, sirviente allá en la casa de Potifar, o siendo sirviente allá en la cárcel, Dios estaba con él. Y Dios lo hizo prosperar. Y todo lo que él tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él. Entonces hoy yo te pregunto, y hoy yo me pregunto a mí misma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía he de alabarle. Hoy es el tiempo de que alces tu mirada al cielo y entiendas que tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de gran bendición en tu vida, como lo fue en la mía. Mañana estaremos en el día 3 de 7 días en su presencia y recuerda que puedes ir a todas las redes sociales y buscar la página de la Iglesia Pentecostal Camino de Santidad y puedes disfrutarte de esta experiencia poderosa en línea y también si quieres asistir, ahí también tienen la dirección. Dios te bendiga, Dios te guarde.